Estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas. Guerra y Paz, Lev Tolstoy, segunda parte, capítulo 10. Así que, ¿a qué esperamos para darle? Pero antes de nada, tomar mi sorbito de vodka, agua. Y seguimos con nuestro compañero Tolstoy, Guerra y Paz. Vamos a darle. Perseguido por el ejército francés constituido de centenares de miles de soldados bajo el mando de Bonaparte, y encontrándose con la actitud hostil de los habitantes de la zona, sin confiar ya en sus aliados y padeciendo falta de víveres, obligado a actuar alejándose de todas las condiciones previstas para la guerra, el ejército ruso, compuesto por 35.000 hombres bajo el mando de Kutuzov, descendía apresuradamente por el Danubio, deteniéndose cuando le alcanzaba el enemigo y defendiéndose con acciones de retaguardia, lo necesario para poder retroceder sin perder su cargamento. Hubo acciones en Lambach, Amstetten y Melk, pero a pesar de la valentía y la resistencia reconocida por los propios franceses con la que peleaban los rusos, la consecuencia de estas acciones era solo una retirada aún más rápida. Las tropas austríacas, que habían logrado escapar de la capitulación de Ulm y unirse con Kutuzov en Braunau, se habían separado ahora del ejército ruso, y a Kutuzov solo le quedaban sus débiles y extenuadas fuerzas. No se podía siquiera pensar en seguir defendiendo Viena. En lugar del plan ofensivo, hondamente urdido bajo las reglas de la nueva disciplina de estrategia militar que fue transmitido a Kutuzov por el Consejo Superior de Guerra austríaco durante su estancia en Viena, el único objetivo casi inalcanzable que se le presentaba ahora a Kutuzov consistía en, sin perder el ejército, como Mack en Ulm, unirse con las tropas provenientes de Rusia. El 28 de octubre, Kutuzov pasó con su ejército a la orilla izquierda del Danubio y se detuvo por primera vez situando el Danubio entre sus tropas y las principales fuerzas francesas. El día 30 atacaba la división Mortier que se encontraba en la orilla izquierda del Danubio y la derrotaba. En esta acción por primera vez se consiguieron trofeos, banderas, cañones y 2 generales enemigos. Por primera vez, después de 2 semanas de retirada, las tropas rusas se detenían y después de la lucha no solo mantenían sus posiciones, sino que expulsaban a los franceses. A pesar de que las tropas estaban mal vestidas, exhaustas, reducidas a una tercera parte a causa de los rezagados, los heridos, los muertos y los enfermos, a pesar de que se había dejado en la otra orilla del Danubio a heridos y enfermos con una carta de Kutuzov que los encomendaba a la humanidad del enemigo. A pesar de que la mayoría de los hospitales y de las casas en Krems, transformadas en hospitales, no podían albergar a más enfermos y heridos, a pesar de todo esto, la parada en Krems y la victoria sobre Mortier levantaron sustancialmente la moral de las tropas. Por todo el ejército y hasta en el cuartel general corrían los rumores más alegres, aunque inciertos, sobre el ficticio acercamiento de columnas de Rusia, sobre alguna victoria conquistada por los austríacos y sobre la retirada de un asustado Bonaparte. El príncipe Andrei se encontraba durante la batalla junto al general austriaco Schmidt, muerto en esta acción. Su caballo había sido herido y a él una bala le había rozado el brazo. Como una especial gracia del comandante en jefe fue mandado a informar de la noticia de esta victoria a la corte austríaca, que ya no se encontraba en Viena, amenazada por el ejército francés, sino en Brunn. La noche de la batalla, agitado pero no cansado, a pesar de su aspecto débil, el príncipe Andrei podía soportar el cansancio físico mucho mejor que los más fuertes soldados. Habiendo llevado a caballo el informe de Dokhturov para Kutuzov, que se encontraba en Krems, el príncipe Andrei fue enviado esa misma noche como correo a Brunn. El ser designado correo, aparte de las condecoraciones, significaba un importante paso para el ascenso. Habiendo recibido el despacho, la carta y los recados de los compañeros, el príncipe Andrei de noche, a la luz de los faroles, salió al porche y se sentó en la carretera. Bueno, hermano, dijo Nevsky, saliendo con él y abrazándole, lo primero es que salude de mi parte a María Teresa. Como hombre de honor te digo, respondió el príncipe Andrei, que si no me dieran nada me daría igual. Soy tan feliz de poder llevar tales noticias de lo que yo mismo he visto, tú me comprendes. Esa estimulante sensación de peligro y de conciencia del propio valor que experimentará el príncipe Andrei durante la batalla estaba reforzada por la noche sin dormir y por el encargo de viajar a la corte austríaca. Era otro hombre, animado y afable.
Bueno, que Dios te acompañe. Adiós, alma mía. Adiós, Kozlowski. Besa de mi parte la linda mano de la baronesa Saifer y trae una botellita de cordial si te queda sitio, dijo Nesvitsky. La traeré y la besaré. Adiós. Chasqueó el látigo y la carretela se lanzó al galope por el oscuro y embarrado camino al lado de las hogueras del ejército. La noche era oscura, estrellada. El camino negraba entre la blanca nieve caída en la víspera el día de la batalla. Bien movido por la sensación de la pasada batalla, bien imaginándose alegremente la impresión que iba a causar la noticia de la victoria, recordando los recados del comandante en jefe y de los compañeros, el príncipe Andrei experimentaba la sensación de una persona que ha estado esperando durante mucho tiempo y que finalmente ha conseguido el comienzo de una ansiada felicidad. Tan pronto como cerraba los ojos, resonaban en sus oídos los fusiles y los cañones, que se mezclaban con el chirrido de las ruedas y la sensación de victoria. O bien se imaginaba a los rusos huyendo y a él mismo muerto, cuando de pronto se despertaba como si de un sueño se tratara, reparando con alegría en que bien al contrario eran los franceses los que habían huido. De nuevo recordaba todos los detalles de la victoria, su tranquila virilidad durante la batalla, y tranquilizándose se adormecía. Después de la oscura noche estrellada comenzó una despejada y alegre mañana. La nieve se fundía bajo el sol, los caballos cabalgaban rápidamente y pasaban indiferentes a derecha e izquierda variados bosques, campos y aldeas. En una de las estaciones alcanzó un carro de soldados rusos heridos. El oficial ruso que conducía el transporte, echado sobre el primer carro, gritaba algo, regañando con fuertes palabras a un soldado. En las largas carretas alemanas que traqueteaban por el camino empedrado iban de 6 en 6 los más pálidos, sucios y vendados soldados. Algunos conversaban, pudo escuchar las conversaciones en ruso. Otros comían pan. Los más graves, en silencio, miraban con agitada y tierna felicidad infantil al correo que pasaba al galope. Al especificar el idioma en que hablan los soldados, podemos también entender que eran pobres, ¿vale? Que estos soldados eran pobres porque si no, como recordaréis, hablarían otro tipo de idiomas, ya sea el francés, ya sea el inglés, ya sea el alemán. Pobres desdichados, pensó el príncipe Andrei, y sin embargo son necesarios. Ordenó detenerse y le preguntó al soldado en qué acción habían sido heridos. Antes de ayer en el Danubio, respondió el soldado. El príncipe Andrei sacó su bolsa y le dio 3 monedas de oro al soldado. Para todos, añadió él, dirigiéndose al oficial que se acercaba. Mejoraos, muchachos, le dijo a los soldados. Aún hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué noticias hay, señor ayudante de campo? Preguntó el oficial, que evidentemente quería entablar conversación. Buenas, adelante, le gritó él al cochero y siguió adelante. Ya era completamente de noche cuando el príncipe Andrei llegó a Brunn y se vio rodeado de altas casas, de las luces de las tiendas y de las ventanas, de las casas y de los faroles, de hermosos coches que rechinaban por los puentes y de toda esa atmósfera de una gran ciudad llena de vida que resultaba siempre tan seductora para un militar después de la vida de campaña. El príncipe Andrei, a pesar del rápido viaje y de la noche sin dormir, al acercarse al palacio se sentía aún más animado que la víspera. Solo sus ojos brillaban con brío febril y su pensamiento fluía con una excepcional rapidez y claridad. Todos los detalles de la batalla acudían a su mente muy vivamente, ya no de manera confusa, sino muy claramente en la sucinta exposición que para el emperador Francisco había urdido en su imaginación. Vislumbraba muy vivamente el rostro del emperador y todas las posibles preguntas que le pudiera hacer y las respuestas que daría. Suponía que en ese mismo momento se presentaría ante el emperador, pero en la amplia puerta principal del palacio salió a su encuentro un funcionario, y al ver que era un correo le condujo hasta otra puerta. Por el pasillo a la derecha. Ahí, excelencia, encontrará al ayudante de campo del emperador que se encuentra de guardia. Él le llevará a ver al ministro de la guerra. El ayudante de campo de guardia, al encontrarse con el príncipe Andrei, le pidió que esperara y fue a ver al ministro de la guerra. 5 minutos después volvió el ayudante y con una particular cortesía se inclinó y dejando pasar adelante al príncipe Andrei, le acompañó por el pasillo hasta el despacho donde se encontraba el ministro de la guerra. El ayudante de campo del emperador, con su rebuscada cortesía, parecía querer protegerse de cualquier intento de familiaridad por parte del ayudante de campo ruso. El alegre sentimiento del príncipe Andrei se debilitó sensiblemente cuando se acercó a la puerta del despacho del ministro de la guerra. Se sentía ofendido y, como siempre ocurría en su orgulloso espíritu, la sensación de ofensa se transformó en ese mismo instante, sin que él mismo lo advirtiera, en un sentimiento de desprecio, completamente carente de fundamento. Su agudo ingenio le sugirió el punto de vista desde el que podía tener derecho a despreciar al ayudante de campo y al ministro de la guerra. A ellos les debe resultar muy fácil alcanzar una victoria sin haber olido la pólvora,
pensó él. Entornó despreciativamente los ojos, dejó caer inertes los miembros y arrastrando los pies como si le pesaran, entró en el despacho del ministro de la guerra. Su sentimiento de desprecio se reforzó aún más cuando vio al ministro de la guerra sentado en la gran mesa y que durante los primeros 2 minutos no prestó atención al recién llegado. El ministro de la guerra leía con su calva cabeza con cabellos grises en las sienes agachada entre 2 velas apuntando algo en su papel. Dejó de leer, sin levantar la cabeza, en el momento en el que se abrió la puerta y se escucharon unos pasos. «Tome esto y envíelo», dijo el ministro de la guerra a su ayudante, dándole unos papeles y sin prestar atención al correo. El príncipe Andrei sintió que, o bien de todos los asuntos que ocupaban al ministro de la guerra, las acciones del ejército de Kutuzov eran las que menos podían interesarle, o bien eso era lo que quería que pensara el correo ruso. «Pero me da igual», pensó él. El ministro de la guerra se acercó el resto de los papeles, los ordenó, juntando los extremos y levantó la cabeza. Tenía una faz inteligente y con carácter, pero en el instante en que se dirigió al príncipe Andrei, la expresión firme e inteligente del rostro del ministro de la guerra cambió de manera habitual y premeditada, y en su rostro apareció la sonrisa estúpida y falsa, que no ocultaba su falsedad, de una persona que está acostumbrada a recibir peticiones unas detrás de otras. ¿Del general en jefe Kutuzov?, preguntó él. Espero que sean buenas noticias. ¿Hubo enfrentamiento con Mortier? ¿Victoria? Ya era hora. Tomó el despacho que estaba a su nombre y comenzó a leerlo con una expresión triste. «Oh, Dios mío, Schmitz», dijo él en alemán. «¡Qué desgracia, qué desgracia!». Habiendo leído rápidamente el despacho, lo dejó en la mesa y miró al príncipe Andrei, evidentemente reflexionando. «Ah, qué desgracia. Dice usted que ha sido una acción decisiva, sin embargo no se ha apresado a Mortier», se paró a pensar. «Estoy muy contento de que hayan traído buenas noticias, aunque la muerte de Schmitz es un alto precio por una victoria. Su Alteza seguramente deseará verle, pero no hoy. Le doy las gracias, vaya a descansar. Esté mañana a la salida después del desfile. De todas maneras, le avisaré». La estúpida sonrisa que había desaparecido durante la conversación apareció de nuevo en el rostro del ministro de la guerra. «Hasta la vista. Le estoy muy agradecido. Su Alteza el Emperador seguramente querrá verle», repitió él e hizo una inclinación de cabeza. El príncipe Andrei salió a la antesala. Ahí había 2 ayudantes de campo que hablaban entre ellos, evidentemente de algo que no tenía nada que ver con la llegada del príncipe Andrei. Uno de ellos se levantó con desgana y con esa misma ofensiva cortesía le pidió que escribiera su graduación, nombre y dirección en un libro que le daba. El príncipe Andrei cumplió sus deseos y sin mirarle salió de la antesala. Cuando salió del palacio sintió que todo el interés y la felicidad que le habían causado la victoria le habían abandonado y se habían quedado en las indiferentes manos del ministro de la guerra y del cortés ayudante de campo. Todo su pensamiento cambió instantáneamente. La batalla le pareció un recuerdo antiguo y lejano. Los asuntos inmediatos e interesantes pasaron a ser la recepción del ministro de la guerra, la cortesía del ayudante y el inminente encuentro con el emperador. Y aquí acaba el capítulo 10. Vemos que, pues, las expectativas que tenía el príncipe Andrei de cómo le iban a recibir era con flores, con fuegos artificiales, vamos, con toda la pomposidad mayor del mundo, pero se da cuenta de que la realidad es otra y le reciben como si pues fuese una persona normal que trae una noticia y ya estaría, tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a seguir con el capítulo 11. Vamos a ver qué es lo que pasa. El príncipe Andrei fue a casa del diplomático ruso Bilibin. Un alemán, criado del diplomático, reconoció al príncipe Andrei, que se albergó en casa de Bilibin durante su estancia en Viena, y al encontrarse con él comenzó a hablar con la locuacidad. Perdonad que me ría, pero Bilibin me hace gracia, ¿vale? «Herr von Bilibin tuvo que dejar su piso en Viena. Maldito Bonaparte», decía el criado del diplomático. «¡Cuánta desgracia! ¡Cuántas pérdidas y cuánto desorden ha traído!». «¿Se encuentra bien el señor Bilibin?», preguntó el príncipe Andrei. «No del todo, aún no sale de casa, pero se alegrará mucho de verle. Por aquí, por favor, le llevarán sus cosas. El cosaco se queda aquí, mire, por ahí viene». «Ah, mi querido príncipe, no podía tener una visita más grata», dijo Bilibin saliendo a su encuentro. «Franz, que lleven las cosas del príncipe a mi habitación». «¿Qué? ¿Enviado como mensajero de la victoria? ¡Estupendo! Yo me repongo de mi enfermedad, ¿cómo puede ver?». «Sí, mensajero de la victoria», respondió el príncipe Andrei, «pero parece que no muy deseado». «Bueno,
Si no está muy cansado, cuénteme después de la cena sus grandes proezas, dijo Bilibin sentándose en un sofá camilla en la esquina de la chimenea, cuando el príncipe Andrei, lavado y cambiado de ropa, entró en el lujoso despacho del diplomático y se sentó ante la comida que estaba ya preparada. Franz, coloca bien la pantalla, si no el príncipe tendrá calor. El príncipe Andrei, no solo tras su viaje, sino tras toda la campaña durante la cual se había visto privado de todas las comodidades de la limpieza y de la elegancia de la vida, experimentaba una agradable sensación de descanso en medio de tan lujosas condiciones de vida a las que estaba acostumbrado desde su infancia. Aparte de esto, le resultaba agradable, después del recibimiento austríaco, hablar, aunque no en ruso, hablaban en francés, pero con un ruso que sabía que compartía su aversión, que ahora experimentaba con mayor intensidad, hacia los austríacos. Solo le resultó desagradable que Bilibin escuchara su relato casi con la misma incredulidad e indiferencia con la que le había escuchado el ministro de la guerra austríaco. Bilibin era un hombre de unos 35 años, soltero, de la misma clase que el príncipe Andrei. Ya se conocían en San Petersburgo, pero habían afianzado su relación con motivo del último viaje del príncipe Andrei a Viena, en compañía de Kutuzov. Bilibin le pidió con ocasión de su viaje a Viena que se alojara en su casa sin discusión. Si el príncipe Andrei era un joven que prometía llegar lejos en la carrera militar, tanto más prometía Bilibin en la carrera diplomática. Todavía era un hombre joven, pero no era un diplomático inexperto, dado que había comenzado sus servicios cuando tenía 16 años, había estado en París, en Copenhague y ahora en Viena, y ocupaba un puesto bastante relevante. Tanto el canciller como nuestro embajador en Viena le conocían y le apreciaban. No formaba parte del gran número de diplomáticos que están obligados a tener solamente virtudes negativas, a no hacer cosas notorias y a hablar en francés para ser un muy buen diplomático. Era uno de esos diplomáticos que saben y aman trabajar y a pesar de su holgazanería, en ocasiones pasaba la noche sentado en su escritorio. Voy a apuntarme aquí el nombre de Bilibin. Él trabajaba igualmente bien, fuera en lo que fuese en lo que consintiera la esencia del trabajo. No le interesaba la pregunta ¿por qué?, sino la pregunta ¿cómo? En qué consistiera el trabajo diplomático le daba igual, pero encontraba un gran placer en elaborar hábiles, precisas y elegantes circulares, memorándums o informes. Los méritos de Bilibin se podían apreciar aún más que en sus composiciones escritas en el arte que tenía para desenvolverse y hablar en las altas esferas. Bilibin amaba la conversación lo mismo que amaba el trabajo, solo cuando la conversación podía ser elegantemente aguda. En sociedad siempre se esperaba la ocasión de decir algo notable y poder tomar parte en la conversación siempre de ese modo. La conversación de Bilibin estaba cojada de frases originales y agudas de interés general. Estas frases se preparaban dentro del laboratorio de Bilibin y salían como si fuera a propósito en tamaño de bolsillo para que la gente siempre de sociedad pudiera recordarlas cómodamente y las llevaran de salón en salón. Y realmente los juicios de Bilibin se extendían por todos los salones de Viena, se repetían con frecuencia influían en los así llamados asuntos importantes. Su delgado, agotado y excepcionalmente pálido rostro estaba completamente cubierto de gruesas y tempranas arrugas que parecían siempre tan pulcras y cuidadosamente lavadas como las yemas de los dedos después del baño. El movimiento de esas arrugas constituía el principal juego de su fisonomía. Se agrupaban en amplios pliegues en la frente cuando elevaban las cejas y cuando las bajaba se formaban gruesas arrugas en sus mejillas. Los pequeños y hundidos ojos siempre miraban directa y alegremente. En todo su rostro, en su figura y en el sonido de su voz, a pesar del refinamiento de su ropa, sus refinadas maneras y el elegante francés con el que se expresaba, se reflejaban vivamente los rasgos de un ruso. Bolkonsky, del modo más modesto, olvidado por completo de sí mismo, le relató la acción y el recibimiento del ministro de la guerra. Me han recibido llevando semejantes noticias como se recibe a un perro en un juego de bolos, concluyó él. Bilibin sonrió maliciosamente y los pliegues de su piel se relajaron. Sin embargo, querido mío, dijo él, alejando un dedo para mirarse la uña y de nuevo arrugando la piel bajo el ojo izquierdo, con todo mi respeto hacia el ejército ortodoxo, yo opino que su victoria no es de las más brillantes. Siguió hablando en el mismo francés, pronunciando en ruso solo las palabras que quería subrayar despectivamente. ¿Cómo es eso? Acometen con toda su masa contra el infeliz de Mortier que contaba con una sola división y éste se les escapa de las manos. ¿Dónde está la victoria? Sin embargo, hablando en serio, respondió el príncipe Andrei apartando el plato, podemos de todos modos decir sin jactancia que esto ha sido un poco mejor que lo de Ulm. ¿Y por qué no han apresado un mariscal, aunque solo fuera uno?
porque no todo sale como se planea y porque no todo está normal como en un desfile. Pensábamos, como lo he dicho, tomar la retaguardia a las 7 de la mañana, pero no llegamos hasta las 5 de la tarde. ¿Y por qué no llegaron a las 7 de la mañana? Debían haber llegado a las 7 de la mañana, dijo Billy Bean sonriendo. Era necesario llegar a las 7 de la mañana. ¿Y por qué no sugirieron a Bonaparte por vía diplomática que era mejor que desocupara Génova? Preguntó el príncipe Andrei en el mismo tono. Ya sé, interrumpió Billy Bean, que usted piensa que es muy fácil apresar mariscales sentado en un diván frente a la chimenea. Es cierto, pero de todos modos, ¿por qué no le apresaron? Y no se sorprenda de que no solamente el ministro de la guerra, sino el augusto emperador y el rey Francisco no se sientan demasiado felices con su victoria. Incluso yo, un infeliz secretario de la embajada francesa, no siento ninguna necesidad de, en señal de alegría, dar a mi Franz un taler y dejarle que se vaya a celebrar con su amiguita en el Prater, aunque aquí no hay Prater. Miró directamente al príncipe Andrei y de pronto relajó la piel recogida en la frente. Ahora es mi turno de preguntarle a usted por qué, querido, dijo Volkonsky. Le confieso que no comprendo, puede ser que haya en esto un refinamiento diplomático superior a mi débil conocimiento, pero no lo comprendo. Mack pierde todo su ejército. El archiduque Fernando y el archiduque Carlos no dan ninguna señal de vida y cometen error tras error. Y al final Kutuzov es el único que consigue una verdadera victoria, deshace el maleficio de los franceses y al ministro de la guerra ni siquiera le interesa conocer los detalles. Precisamente por eso, querido. Tome un pedazo más de asado, no hay más platos. Gracias. ¿Ves, querido mío? Hurra, por el zar, por Rusia y por la fe. Todo esto es precioso y está muy bien, pero ¿qué nos importan a nosotros, es decir, a la corte austríaca sus victorias? Tráiganos buenas noticias sobre la victoria del archiduque Carlos o Fernando. Lo mismo es un archiduque que otro, como usted sabe, aunque sea sobre una compañía de bomberos comandada por Bonaparte, y ya sería otra cosa y lanzaríamos salvas. Pero esto otro, que parece hecho a propósito, solo puede irritarnos. El archiduque Carlos no hace nada. El archiduque Fernando se cubre de vergüenza. Ustedes abandonan Viena, ya no la defienden, como si nos dijeran, quedad con Dios y que Dios os proteja a vosotros y a vuestra capital. Ponen bajo el fuego al único general al que todos apreciamos, Schmidt, y nos felicitan por la victoria. Toman prisioneros un par de desertores disfrazados de generales bonapartistas. Estará de acuerdo conmigo en que no se puede imaginar algo más irritante que la noticia que usted trae. Es como si fuera hecho aposta, como si fuera aposta. Además, aunque hubieran conquistado una victoria verdaderamente brillante, aunque hubiera sido el propio archiduque Carlos el que la hubiera conquistado, ¿en qué cambiaría eso el curso de los acontecimientos? Ahora ya es tarde, cuando Viena está tomada por las tropas francesas. ¿Cómo que tomada? ¿Viena está tomada? No solo está tomada, sino que Bonaparte está en Schönbrunn, y el conde, vuestro querido conde Urbanna, se dirige ahí a recibir órdenes. Volkonsky, después del cansancio y de la impresión del viaje y el recibimiento, y especialmente después de cenar, sintió que no comprendía todo el sentido de las palabras que escuchaba. Esto ya es otro asunto, dijo él, cogiendo un palillo y acercándose a la chimenea. Hoy por la mañana ha estado aquí el conde Lichtenfeld, continuó Billy Bean, y me ha enseñado una carta en la que se describe detalladamente el desfile de los militares en Viena. El príncipe Murat y todos los demás se dará cuenta de que su victoria no es muy alegre y que no puede ser recibido como un salvador. La verdad es que a mí me da todo igual, completamente igual, dijo el príncipe Andrei, comenzando a entender que la noticia sobre su victoria en Krems realmente tenía poca importancia a la luz de acontecimientos tales como la toma de la capital de Austria. Pero, ¿cómo es que Viena ha sido tomada? ¿Y el puente y la famosa fortificación y el príncipe Auersperg? Entre nosotros corría el rumor de que el príncipe Auersperg protegía Viena, dijo él. El príncipe Auersperg está de nuestro lado del río y nos defiende. Yo pienso que muy mal, pero de todos modos nos defiende. Y Viena está en la otra parte. No, el puente todavía no lo han tomado y confío en que no lo tomen porque está minado y se ordenó volarlo. En caso contrario, estaríamos hace tiempo en las montañas de Bohemia y usted y su ejército pasarían un mal rato entre dos fuegos. Si es así, entonces la campaña ha terminado, dijo el príncipe Andrei. Eso es lo mismo que yo pienso, y aquí piensan así la mayoría de las personas relevantes, aunque no se atrevan a decirlo. Va a suceder lo que yo vaticiné al comienzo de la campaña, que no va a ser su confabulación de Dürrenstein ni tampoco en absoluto la pólvora la que decida el asunto, sino aquellos que lo inventaron, dijo Billy Bean, repitiendo una de sus frasecitas, relajando la piel de la frente e interrumpiéndose.
La cuestión no estriba solo en saber qué dirá el encuentro en Berlín del emperador Alejandro y el rey de Prusia. Si Prusia se suma a la alianza, se forzará a Austria y habrá guerra. Si no, entonces la cosa consiste, como es esa perra, es muy buena, en decidir dónde establecer los preliminares de un nuevo campo formio. ¡Qué genialidad excepcional! Gritó de pronto el príncipe Andrei cerrando su pequeño puño y golpeando con él en la mesa. ¿Y qué fortuna tiene este hombre? ¿Bonaparte? Dijo interrogativamente Bilibin, frunciendo el ceño y dando con esto a entender que hablaba en broma. ¿Bonaparte? Dijo él, haciendo especial énfasis en la U. Sin embargo, yo creo que ahora dispone leyes para Austria desde Schönbrunn. Hay que perdonarle la U. Yo decididamente asumo la innovación y le llamo simplemente Bonaparte. ¿Quiere además un café o no? ¡Franz! No, sin bromas, dijo el príncipe Andrei. Usted está en disposición de saberlo. ¿Cómo cree que acabará todo esto? Esto es lo que pienso. Austria ha resultado burlada, y no está acostumbrada a ello, y se tomará el desquite. Ha sido burlada porque, para empezar, las provincias han sido expoliadas. Dicen que el ejército ortodoxo es terrible para el saqueo. El ejército está destrozado, la capital tomada, y todo esto por la cara bonita del rey de Cerdeña. Esto es muy interesante, ¿no? Vemos cómo Bonaparte les está jodiendo todo, todo, ¿no? Poquito a poco, va conquistándolo todico. ¿Se espera al emperador? Cualquier día. Nos engañan. Mi intuición me dice que hay relaciones con Francia y proyectos de paz, de una paz secreta, que se firmará por separado. Estaría muy bonito, dijo el príncipe Andrei. Si sobrevivimos, lo veremos. Ambos callaron. Bilibin relajó de nuevo la piel en señal de que la conversación había terminado. ¿Y sabe que la última vez que vino conquistó aquí una completa victoria sobre la baronesa Zeifer? ¿Y qué? ¿Sigue siendo igual de entusiasta? Preguntó el príncipe Andrei recordando a una de las más agradables mujeres entre las que había tenido un gran éxito en su viaje a Viena en compañía de Kutuzov. A solas es una mujer y no una dama en sociedad, dijo bromeando Bilibin. Mañana iremos a verla. Por usted y por ella no acataré las órdenes de mi doctor. Hay que pasar lo mejor posible estos días aquí. Aunque el gabinete austríaco y la gente en particular, las mujeres, no fueran lo especialmente encantadoras que son, seguirían sin haber nada que deseara más que pasar toda mi vida en Viena. Ah, ¿sabe quién frecuenta habitualmente sus veladas? Nuestro Hippolyte Kuragin. Es la persona más abiertamente estúpida que he visto nunca. Los nuestros se reúnen en mi casa los jueves, y podrá verlos a todos, pero bueno, váyase a dormir, veo que se está cayendo de sueño. Cuando el príncipe Andrei llegó a la habitación que habían preparado para él y se tumbó en las limpias sábanas y sobre la perfumada almohada de plumas calentada, sintió que esa batalla, de la que había llevado noticias, estaba lejos, muy lejos de él. La alianza prusiana, Hippolyte Kuragin, la baronesa Zeifer, la traición de Austria, el nuevo triunfo de Bonaparte, la salida, el desfile y la recepción del emperador ocupaban su pensamiento. Cerró los ojos, pero en ese instante en sus oídos resonaron los cañonazos, los tiroteos, el ruido de las ruedas de los carros, y de nuevo una sarta de mosqueteros descienden de la montaña y los franceses disparan. Y él siente que su corazón se estremece, y avanza junto a Schmidt, y las balas silban alegremente a su alrededor, y experimenta esa sensación de alegría de vivir multiplicada por 10, que no experimentaba desde la infancia. Se despertó. Sí, todo eso ha sucedido, dijo él felizmente, sonriéndose puerilmente a sí mismo, y se durmió profundamente, como un muchacho. Fin del capítulo 11, de la segunda parte. Vemos aquí, pues, que representa, ¿no?, este párrafo final, pues las ganas que tenía, pues, un joven de la clase alta de vivir aventuras, claramente, ¿no?, podríamos decir. Y lo feliz que se encuentra por tenerlas y obviamente por haber sobrevivido. Importante apreciación. Ha sobrevivido. Y vemos lo mal que está la guerra para el ejército ruso y los austriacos. Más o menos. Seguimos con el capítulo 12. Al día siguiente se despertó tarde. Rememorando las impresiones de la víspera, recordó ante todo que ese día debía presentarse al emperador Francisco, recordó al ministro de la guerra, al cortés ayudante del emperador austríaco, a Bilibin y la conversación de la noche anterior.
La batalla le pareció algo pasado hacía mucho tiempo e insignificante. Se vistió con el uniforme de gran gala, que hacía mucho que no se ponía, para la vista al palacio y fresco, animado y apuesto, con un brazo vendado, con un humor más cortesano y aristocrático que guerrero, entró en el despacho de Billy Bean. En el despacho ya se encontraban sentados, tumbados y de pie unos cuantos miembros del cuerpo diplomático, que frecuentaban a Billy Bean y a los que él llamaba los nuestros. La mayor parte eran rusos, pero había un inglés y un sueco. Volkonsky conocía a muchos de ellos, como al príncipe Hippolyte. A los otros se los presentó Billy Bean, llamando a Volkonsky mensajero de la victoria, de la que ya toda la ciudad tenía noticia. Plumas, dijo Billy Bean señalando a los suyos. Espada, dijo señalando a Volkonsky. Señores, les presento a una de esas personas que tienen el arte de tener siempre suerte. Siempre ha sido el favorito de las más encantadoras mujeres. Tiene una esposa encantadora de una hermosísima apariencia y nunca ha sido ni será herido en la nariz, en la tripa o aún peor, como a mi conocido, el capitán Gilopupov. Un célebre apellido, por desgracia a ustedes, caballeros extranjeros, dijo dirigiéndose al inglés y al suizo, no pueden valorar todo el encanto y la sonoridad de este nombre. No, señores, explíquenme por qué al capitán Gilopupov le hieren irremisiblemente en la nariz, o sencillamente le matan, y a un hombre como a Volkonsky en el brazo, para otorgarle aún mayor atractivo a los ojos de las mujeres. Gilopupov significa ombligo podrido, es lo que pone aquí. ¿Vale? Me voy a apuntar el nombre por si acaso aparece después. Pero vamos, bastante complicado de pronunciar, os lo digo. Los invitados que estaban en casa de Billy Bean eran hombres jóvenes, de mundo, ricos y alegres, reunidos en Viena en un círculo aparte al que Billy Bean, que era el miembro principal del grupo, llamaba los nuestros, les notres, en francés. Era evidente que los intereses de este círculo, que estaba compuesto casi exclusivamente de diplomáticos, no tenían nada que ver con la política y con la guerra, sino con los intereses de la alta sociedad, las relaciones con algunas mujeres y con la faceta administrativa del servicio al Estado. Estos señores recibieron en su círculo al príncipe Andrei como uno de los suyos, honor que no prodigaban a muchos. Por cortesía y como forma de entablar conversación le hicieron algunas preguntas acerca del ejército y la batalla, y la conversación de nuevo cayó en las bromas inconsistentes y alegres y los chismorreos. Todos hablaban en francés, y a pesar de lo acostumbrados que estaban a esta lengua y de su animación, esta conversación tenía un carácter de simulación o de imitación de la alegría ajena. Lo bueno, dijo uno, hablando de la mala suerte de un compañero diplomático, lo bueno es que el canciller le ha dicho que su designación para ir a Londres es un ascenso y que él debía considerarlo como tal. Habría que haber visto qué cara se le quedó al oír esto, pero lo peor de todo, señores, voy a delatar a Kuragin. El hombre cae en desgracia y de eso se aprovecha este don Juan, este hombre terrible. El príncipe Hippolyte, que estaba tumbado en una butaca volteriana, con las piernas sobre el brazo del sillón, se reía ferozmente. Bueno, dijo él. Oh, don Juan, oh, serpientes, escucharon voces. Usted no sabe, Volkonsky, dijo Billy Bean dirigiéndose al príncipe Andrei, que todo el terror del ejército francés, casi digo del ejército ruso, no es nada comparado con lo que ha hecho este hombre entre las mujeres. La mujer es la compañera del hombre, dijo sentenciosamente el príncipe Hippolyte, y comenzó a mirar a través de sus anteojos a sus piernas dobladas. Billy Bean y los nuestros se echaron a reír con desparpajo, mirando a Hippolyte a los ojos. El príncipe Andrés se dio cuenta que Hippolyte, del que debía confesar casi había tenido celos a causa de su mujer, era simplemente el bufón de esta alegre compañía. Tengo que agasajarle con Kuragin, le dijo Billy Bean en voz baja a Volkonsky. Es encantador cuando habla de política, hay que ver la importancia que se da. Se sentó al lado y, reuniendo en su frente sus arrugas, entabló con él una conversación sobre política. El príncipe André y otros les rodearon. El gabinete de Berlín no puede expresar su opinión acerca de la alianza, comenzó Hippolyte mirando a todos significativamente. Como lo hizo en la última nota, usted comprende al contrario. Si su Alteza el Emperador no cambia la esencia de nuestra alianza. El príncipe Andrei, a pesar de que los nuestros escuchaban con rostros alegres a Hippolyte, se alejó con repugnancia, pero Hippolyte le sujetó del brazo. Espere, no he acabado, y continuó deseando evidentemente inspirar respeto al nuevo rostro hacia sus opiniones políticas. Yo pienso que la intervención será mejor que la no intervención, y guardó silencio. No es posible dar por terminado el asunto de la no recepción de nuestro despacho del 28 de noviembre. Así es como acabará todo. Y soltó el brazo de Volkonsky, dando a entender que ahora había terminado.
Demóstenes, te reconozco por la piedra que tienes en tu boca de oro, dijo Bilibín, cuya mata de pelo se mecía de placer. Y todos se echaron a reír con una carcajada unánime y animada, especialmente excitada por la carcajada del propio Hipólito, que, aunque lo intentara visiblemente, no conseguía aguantar la salvaje risa que estiraba su siempre inmóvil rostro. Bueno, señores, dijo Bilibín, Volkonsky es mi invitado en mi casa y en la ciudad. Quiero agasajarle todo lo que pueda con todos los placeres de la vida local. Si estuviéramos en Viena sería fácil, pero aquí, en este inmundo agujero moravo, es difícil. Y les pido a todos ustedes que me ayuden. Hay que enseñarle Brunn. Al parecer Brunn se encuentra en Moravia, ¿vale? Ustedes le mostrarán el teatro, yo a la sociedad, y usted, Hippolyte, las mujeres, se sobreentiende. Hay que mostrarle a Amélie. ¡Qué encanto!, dijo uno de los nuestros besándose las yemas de los dedos. ¡Mua! ¡Qué encanto! Hacía así. ¡Mua! Venga conmigo. Y de ahí iremos a ver a la baronesa Pfeiffer. Por usted saldré hoy por primera vez, pero la noche es suya, si quiere aprovecharla. Alguno de estos caballeros puede servirle de guía. Hay que hacer un poco más humano a este sanguinario soldado Volkonsky, dijo alguien, y conseguir que le guste nuestro Brunn y nuestra encantadora Viena. No obstante, es hora de que me vaya, dijo Volkonsky mirando el reloj. A pesar de la agitada conversación, no había olvidado ni por un instante el inminente encuentro con el emperador. ¿A dónde va? A ver al emperador. ¡Oh, ah! Bueno, hasta la vista, Volkonsky. Hasta la vista, príncipe. Venga pronto a comer, se escucharon las voces. Nos encargaremos de usted. Cuide de hablar lo más posible sobre el buen abastecimiento y sobre los itinerarios. Cuando hable con el emperador, dijo Bilibín, acompañando a Volkonsky al recibidor. Desearía alabarlo, pero no puedo, respondió sonriendo Volkonsky. Bueno, en general, hable lo más posible. Las audiencias son su pasión, pero él ni sabe ni gusta de hablar, como podrá comprobar. Y aquí acaba el capítulo 12 de la segunda parte. Muy interesante, ¿no? La relación que tienen entre ellos, la alta sociedad, ¿no? Es que sigue representando Tolstoy a esta alta sociedad, macho, como, no sé, como a gente apuñalándose todo el rato, como gente que no es de fiar, gente que simplemente guarda las apariencias pero realmente se odian entre ellos, ¿no? Es como que hay una especie de hipocresía que inunda todo tipo de relaciones que se dan entre ellos, ¿no? Me parece, no sé, me parece que Tolstoy escribe y describe esto muy bien, ¿no? Y nos lo señala muy bien y no nos lo mete con calzador, sino que deja que fluya en la historia y que se vea poco a poco esto, ¿no? Eso es impresionante y por eso me gusta tanto también, ¿no? Lo que estoy leyendo. Seguimos con el capítulo 13 de la segunda parte. El emperador Francisco se acercó al príncipe Andrei, que se encontraba en el lugar designado entre los oficiales austriacos a la salida, y le dijo apresuradamente unas cuantas palabras incomprensibles pero evidentemente cariñosas, y siguió adelante. Después de la salida, el ayudante de campo del emperador del día anterior, que ese día era un hombre completamente distinto, cortés y delicado, le transmitió a Volkonsky el deseo del emperador de verle de nuevo. Antes de entrar en el despacho, el príncipe Andrei, ante los cortesanos que no cesaban de intercambiar cuchicheos, ante el respeto que le mostraron cuando se enteraron de que el emperador iba a recibirle, sintió que estaba agitado ante la perspectiva de la inminente audiencia. Pero de nuevo ese sentimiento de agitación se tornó en su alma en un sentimiento de desprecio hacia esa convencional grandeza y hacia esa multitud de cortesanos susurrantes que actuaban de manera diferente y tergiversaban la verdad según la conveniencia del emperador. No, se dijo a sí mismo Andrei, por muy difícil que sea la situación en la que me encuentre en esta audiencia, rechazaré todas las conveniencias y le diré solamente la verdad. Pero la conversación que se entabló entre él y el emperador no le dio ocasión ni de decir la verdad ni de mentir. El emperador Francisco le recibió de pie en medio de la habitación. Antes de empezar la conversación, al príncipe Andrei le sorprendió ver que el emperador estaba como confuso, sin saber qué decir, y se ruborizó. Dígame, ¿cuándo comenzó la batalla?, preguntó apresuradamente. El príncipe Andrei respondió. Después de esa pregunta le siguieron otras igual de básicas. ¿Se encuentra bien Kutuzov? ¿Cuánto hace que saliera de Krems? Y otras de ese estilo. El emperador hablaba con una expresión tal como si todo su objetivo fuera simplemente determinada serie de preguntas. Las respuestas a estas preguntas, como se hizo evidente, no podían interesarle.
¿A qué hora comenzó la batalla?, preguntó el emperador. No puedo decir a su majestad a qué hora comenzó la batalla en el frente, pero en Dürrenstein, donde yo estaba, el ejército comenzó el ataque a las 6 de la tarde, dijo Volkonsky, animándose, suponiendo que ante esa pregunta tendría la ocasión de presentar la descripción verdadera que ya tenía preparada en su cabeza, de todo lo que sabía y había visto. Pero el emperador sonrió y le interrumpió. ¿Cuántas millas hay? ¿De dónde a dónde, su majestad? De Dürrenstein a Krems. 3,5 millas, su majestad. Los franceses han abandonado la orilla izquierda. Como nos han informado, los últimos cruzaron el río en balsas la pasada noche. ¿Es suficiente el forraje en Krems? El forraje no ha sido abastecido en cantidad. El emperador le interrumpió. ¿A qué hora murió el general Schmidt? Después de hacer esta última pregunta, que requería de una respuesta muy corta, el emperador dijo que se lo agradecía e hizo una inclinación de cabeza. El príncipe Andrei salió y sin saber por qué, en el primer instante, a pesar de la asombrosa sencillez de la figura y de las maneras del emperador, a pesar de su filosofía, no se sintió del todo sobrio. Cuando atravesó la puerta del despacho, desde todas partes le observaron ojos cariñosos y le prodigaron sonrisas y escuchó palabras cariñosas. El ayudante de campo del emperador del día anterior le reprochó cariñosamente que no se hubiera quedado en el palacio en la zona designada para los correos extranjeros. El ministro de la guerra se acercó felicitándole por haber recibido la orden de María Teresa de tercer grado que le confería el emperador. No sabía a quién responder y pasó algunos instantes de duda. El embajador ruso le rodeó los hombros, le llevó a la ventana y se puso a hablar con él. Al contrario de lo que él y Bilibin esperaran, la presentación había sido todo un éxito. Se había preparado un Te Deum. A Kutuzov le habían concedido la orden de María Teresa de la Cruz Mayor y todo el ejército había recibido distinciones. La emperatriz deseaba ver al príncipe Volkonsky y le llovían invitaciones a comer y a asistir a veladas por todas partes. Mientras volvía del palacio, el príncipe Andrei, sentado en la carretela, componía de memoria la carta que iba a escribir a su padre sobre todas las circunstancias de la batalla, el viaje a Brunn y la conversación con el emperador. Pensara en lo que pensase, la conversación con el emperador, esa vana, completamente estúpida conversación, surgía de nuevo en su imaginación con todos los pequeños detalles de la expresión del rostro y de entonación del emperador Francisco. ¿A qué hora murió el general Schmidt? Se repitió a sí mismo. ¿Le era muy necesario saber a qué precisa hora murió el general Schmidt? ¿Por qué no preguntó en qué minuto y qué segundo? ¿Qué consideración de tanta importancia para el país deduciría de ese dato? Pero peor o más estúpido que la pregunta era esa agitación que había experimentado ante la perspectiva de esta conversación. Y la agitación de todos esos ancianos al pensar que él iba a hablar conmigo. Hace 2 días, bajo las balas, de entre las que cualquiera te podía causar la muerte, no experimenté ni la centésima parte de la agitación que he sentido al hablar con este hombre sencillo, bondadoso y completamente insignificante. Sí, hace falta ser un filósofo, concluyó él, y en lugar de ir directamente a casa de Bilibin, fue a una librería a proveerse de libros para la campaña. Se entretuvo más de 1 hora revisando desconocidos tratados de filosofía. Cuando se acercó a la casa de Bilibin, le sorprendió ver en la puerta una britchka llena hasta la mitad y a Franz, el criado de Bilibin, que con aspecto desolado corría a su encuentro. «¡Ah, su excelencia!», decía Franz. «¡Qué desgracia! ¿Qué ha sucedido?», preguntó Volkonsky. «Nos vamos aún más lejos. Dios sabe dónde. Ya tenemos el malvado pisándonos de nuevo los talones». Bilibin salió al encuentro de Volkonsky. En el rostro, siempre tranquilo, de Bilibin se reflejaba la agitación. No, reconozca que resulta deliciosa, decía él, esta historia del puente de Tabor en Viena. Lo han cruzado sin que les ofrecieran resistencia. El príncipe Andrei no entendía nada. ¿Cómo es posible que usted no sepa lo que ya saben todos los cocheros de la ciudad? ¿Acaso no viene del palacio? De ahí vengo. Hasta he visto al emperador. Kutuzov ha recibido la gran cruz de María Teresa. Ahora no se trata de cruces. ¿Acaso ahí no saben nada? Nada. Puede ser que después de que yo me fuera. Desde ahí fui a una tienda. ¿De qué se trata? Bueno, ahora lo comprendo. ¿De qué se trata? Es extraordinario. Los franceses han atravesado el puente que defendía Auersberg y lo han volado, de modo que Murat corre ahora por la ciudad en dirección a Brunn. Entre hoy y mañana estarán aquí. ¿Cómo que aquí? ¿Por qué no han hecho volar el puente cuando estaba minado? Eso es lo que yo le pregunto. Nadie lo sabe, ni el mismo Bonaparte. Volkonsky se encogió de hombros. Pero si se ha cruzado el puente, eso significa que el ejército está perdido y que le han cortado la retirada, dijo él. Eso pienso. Pero ¿cómo ha sucedido? En ello reside la broma y el encanto. Escuche. Los franceses habían entrado en Viena, como ya le había contado. Todo muy bien. Al día siguiente, es decir, ayer, los mariscales Murat, Lannes y Belliard montaron a caballo y se dirigieron al puente. Advierta que los 3 son gascones.
Señores, dice uno, saben que el puente de Tabor está minado y contraminado, y ante nosotros hay una amenazadora fortificación y un ejército de 15.000 soldados a los que se ha ordenado hacer volar el puente y no dejarnos pasar. Pero a nuestro emperador Napoleón le será grato si tomamos este puente. Vamos, dijeron los otros, y fueron y tomaron el puente. Lo atravesaron, y ahora están a este lado del Danubio con todo su ejército dirigiéndose hacia nosotros, hacia usted y hacia sus noticias. Basta de bromas. No bromeo en absoluto, prosiguió Bilibin, respondiendo a los impacientes e incrédulos gestos de Volkonsky. No hay nada más cierto y más triste. Estos señores se acercan solos al puente y alzan los pañuelos blancos. Aseguran que se ha firmado el armisticio y que ellos, mariscales, van para entablar conversaciones con el príncipe Auersperg. El oficial de guardia les deja entrar en la fortificación. Le cuentan un centenar de tonterías gasconas, diciendo que la guerra ha acabado, que el emperador Francisco ha acordado un encuentro con Bonaparte y que ellos desean ver al príncipe Auersperg y miles de gascongadas y cosas parecidas. El oficial envía a por Auersperg. Estos caballeros abrazan a los oficiales, bromean, se sientan en los cañones y entre tanto el batallón francés entra sin ser advertido en el puente. Tiran los sacos con los materiales inflamables al agua y se acercan a la fortificación. Finalmente hace aparición el mismo teniente general, nuestro querido príncipe Auersperg von Mauter. Querido enemigo, flor del ejército austríaco, héroe de las guerras turcas, la enemistad ha finalizado, nos podemos dar la mano. El emperador Napoleón arde de deseos de conocer al príncipe Auersperg. En una palabra, estos señores, que no en vano son gascones, cubren de tal modo a este pavo de Auersperg con bellas palabras, se siente tan cautivado por la tan rápidamente adquirida intimidad con los mariscales franceses, tan cegado por el aspecto de las capas y de las plumas de avestruz de Murat, que ve solamente sus fuegos y se olvida de los que debía abrir él sobre el enemigo. Madre mía, el lío que le han hecho al ejército de los franceses. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. A pesar de la viveza de su discurso, Bilibin no olvidó detenerse después de esta frase para dar tiempo a que la apreciara. El batallón francés entra corriendo en la fortificación, ciega los cañones y toma el puente. Pero lo mejor de todo, continuó él calmando su agitación con el encanto del relato, es que un sargento apostado junto al cañón, a cuya señal debían prender las minas y hacer volar el puente, este sargento, al ver que las tropas francesas tomaban el puente, quería abrir fuego, pero Lannes detuvo su brazo. El sargento, que evidentemente era más inteligente que su general, se acerca a Auersperg y le dice: «Príncipe, le están engañando, están aquí los franceses». Murat, al ver que todo eso iba al traste si dejaban hablar al sargento, con fingida sorpresa, como un verdadero gascón, le dice a Auersperg: «No conozco una disciplina más alabada en el mundo que la austríaca», dice él, «y usted permite a su inferior que le hable así. ¡Qué genialidad!». El príncipe Auersperg se ofende y ordena arrestar al sargento. Reconozca que resulta deliciosa toda esta historia del puente. No es estupidez ni vileza. Madre mía, madre mía, madre mía. Vemos aquí en esta pequeña narración así cómo los gascones franceses, estos tres lugartenientes o generales del ejército de Napoleón, se aprovechan de las pomposidades mentales que tienen esta vieja, como vieja alta sociedad, sobre ella misma, ¿no? La imagen que tiene ella misma de sí misma, se aprovechan de eso para pues intentar conquistarla, ¿no? Intentar ganar las batallas, y vemos que lo consiguen aprovechándose de esas pomposidades, de no sé, de ese ego desmesurado que tienen con ellos mismos, pues les está haciendo un flaco favor, y como las diferentes adulaciones que les hacen estos franceses hacen que el príncipe Auersperg, el príncipe austríaco, pues caiga en la trampa de manera bastante fácil, ¿no? Y vemos como aquí Tolstoy hace un pequeño un chascarrillo, podríamos decirlo, una pequeña burla, cuando nos dice que como de costumbre, nos dice el sargento, que evidentemente era más inteligente que su general, se acerca a Auersperg y le dice: «Príncipe, le están engañando, están aquí los franceses», ¿no? Vemos que dice, como de costumbre, ¿no? Los sargentos, como de costumbre, los soldados son más inteligentes que sus generales.
y nadie les hace caso y por lo tanto por eso se pierden las batallas, ¿no? Vemos también que la falta de meritocracia en el ejército ruso, porque la mayoría de los generales, la mayoría de los comandantes proceden de esa alta sociedad que va a la guerra para sentirse bien consigo misma y decir, mira, he ido a esta batalla, jaja, jaja, y volver a casa y volver con el pecho emplumado, ¿no? Como se dice, con el pecho ahí lleno de medallicas y para quedar bien ante los demás, ¿no? Para decir, mira cómo he batallado y mira qué bien me he ido en la guerra. Más o menos, esto es lo que nos refleja aquí con maestría, con genialidad, Tolstoy. Tal vez traición, dijo el príncipe Andrei, que evidentemente no se encontraba en situación de participar del placer que encontraba Bilibin en la estupidez del hecho que narraba. Este relato había cambiado instantáneamente el orgulloso y noble estado de ánimo que traía del palacio. Pensaba en la situación en la que se iba a encontrar ahora el ejército de Kutuzov, en cómo a él, en lugar de unos tranquilos días en Brunn, le esperaba salir al galope para encontrarse con el ejército y compartir ahí con ellos o la lucha desesperada o la deshonra. E instantáneamente en su imaginación se representaron vivamente los grises capotes, los heridos, el humo de la pólvora y el sonido del tiroteo. Y de nuevo, en ese instante, como siempre, cuando pensaba en el cauce de los acontecimientos, en su alma se juntaron, extrañamente, un fuerte y orgulloso sentimiento patriótico de temor ante la derrota del ejército ruso y de festejo ante el triunfo de su héroe. La campaña había terminado. Todas las fuerzas de Europa entera estaban arruinadas, todos los esfuerzos aniquilados en 2 meses por el genio y la fortuna de este incomprensiblemente fatídico hombre. Tampoco. Esto pone a la corte en la más ridícula situación, continuó Bilibin. No es traición, ni vileza, ni estupidez. Esto es como lo de Ulm. Se puso a reflexionar pensando en la expresión adecuada. Es Mac. Estamos macados, concluyó él sintiendo que había dicho un mot y un fresco mot, una broma que iba a ser repetida. Las arrugas concentradas en su frente se alisaron en señal de placer y él, sonriendo débilmente, comenzó a mirarse las uñas. Vemos que a este diplomático Bilibin se la suda todo, que haya perdido su ejército, y se ríe y le parece gracioso todo esto, le parece muy graciosa la situación. La verdad es que le da igual todo, ¿no? ¿A dónde va? Dijo de pronto al príncipe Andrei, que sin decir una palabra se había levantado y se dirigía a su habitación. Me voy. ¿A dónde? Al ejército. Pero si quería quedarse un par de días más. Pero ahora me voy. Y el príncipe Andrei, dando las órdenes pertinentes para su partida, se fue a su habitación. ¿Sabe, querido? Dijo Bilibin entrando en su habitación. He pensado en usted. ¿Por qué se va? Y en señal de lo irrefutable de sus argumentos, todas las arrugas desaparecieron de su cara. El príncipe Andrei miró interrogativamente a su interlocutor y no respondió nada. ¿Por qué se va? Ya sé que usted piensa que su obligación es volver al ejército ahora que se encuentra en peligro. Lo comprendo, querido. Eso es heroísmo. En absoluto, dijo el príncipe Andrei. Pero usted es un filósofo. Séalo completamente. Mire las cosas desde otro ángulo y se dará cuenta de que al contrario su obligación es salvarse. Deje eso para otros que no valgan para nada más. No tiene órdenes de volver atrás y no le dejaremos irse de aquí. Puede quedarse y partir con nosotros allá donde nos lleve nuestro desgraciado destino. Dicen que iremos a Olmutz, y Olmutz es una ciudad preciosa. Partiremos para allá juntos tranquilamente en mi carroza. Está bromeando, Bilibin, dijo Volkonsky. Le estoy hablando sincera y amistosamente, juzgue usted mismo. ¿Dónde y para qué parte ahora? ¿Cuándo puede quedarse aquí? Le esperan solamente 2 cosas. Arrugó la piel sobre la sien izquierda. O no llega al ejército y se firma la paz, o comparte la derrota y el oprobio con todo el ejército de Kutuzov. Y Bilibin estiró sus arrugas sintiendo que la cuestión era irrefutable. Yo no puedo opinar de tal modo, respondió fríamente el príncipe Volkonsky. Antes que un filósofo soy un hombre y por eso parto. Querido mío, es usted un héroe, dijo Bilibin. En absoluto. Soy un simple oficial que cumple con su deber. Eso es todo, dijo, no sin orgullo, el príncipe Andrei. Fin del capítulo 13 de la segunda parte. Oye, pues a Andrei le ha echado un par de pelotitas y pues bueno, por lo menos tiene ese honor, ¿no? De no huir cobardemente de sus obligaciones. Yo por el contrario lo haría, ¿eh? Yo por el contrario no iría a la guerra, ¿eh? Yo me iría a mi casica a filosofar, a beber vino y a disfrutar de la vida. Que son 2 días. Pues leeremos el último capítulo, que será el 14, y así nos quedamos en un número
agradable, que es el capítulo 15, ¿no?, de la segunda parte, pero por lo menos llegamos a la página 300 de este maravilloso libro, así que vamos allá. Esa misma noche, después de despedirse del ministro de la guerra, Bolkonsky partió en busca del ejército, sin saber dónde encontrarlo y temiendo ser apresado por los franceses en el camino hacia Krems. En Brunn, todos los miembros de la corte habían hecho el equipaje y ya habían enviado las cosas más pesadas a Olmutz. Tan pronto como Bolkonsky oyera la terrible noticia de boca de Bilibin, instantáneamente la moneda de la vida, a la que miraba por la cara alegre, se le había dado la vuelta. Solo era capaz de ver lo malo en todo, y sintió instintivamente la necesidad de tomar parte en todo ese mal. No se puede conseguir nada excepto oprobio y perdición para nuestras tropas con los medios con los que combatimos a este fatídico genio, discurría él con sombríos pensamientos, cansado, hambriento y enojado, evitando a los franceses y acercándose al día siguiente hacia donde había oído que debía encontrarse Kutuzov, cerca de Elseldorf. No sé si lo he pronunciado bien esto, Cogió el camino por el que con inmenso apresuramiento e inmenso desorden se retiraba el ejército ruso. El camino estaba tan invadido por los carros que era imposible viajar en coche. Habiendo pedido al jefe de los cosacos un caballo y un asistente, el príncipe Andrei, adelantando a los convoyes, salió a buscar al comandante jefe y su carro. Los más funestos rumores sobre la situación del ejército llegaron a sus oídos por el camino. El aspecto de la desordenada huida del ejército le afirmaba aún más en su convencimiento de que la campaña estaba irremisiblemente perdida. Miraba a todo lo que sucedía a su alrededor con desprecio y tristeza como un hombre que ya no perteneciera a este mundo. Este ejército ruso que el oro inglés ha traído aquí desde el otro confín del mundo correrá la misma suerte que el ejército de Ulm. Recordó él las palabras de la orden de Bonaparte a su ejército antes del comienzo de la campaña, y esas palabras despertaron a la vez en él admiración hacia el genial héroe y un sentimiento de orgullo ofendido. No queda nada más por hacer que morir, pensaba él, y que, si es necesario, no lo haré peor que los demás. El desorden y el apresuramiento del movimiento del ejército, agravado por las repetidas órdenes del Estado Mayor de avanzar lo más deprisa posible, había alcanzado el paroxismo. Los bromistas cosacos que querían reírse de los ordenanzas que dormían en los carros gritaron «franceses» y pasaban galopando a su lado. El grito «franceses», como una bola de nieve que creciera más y más, se extendió por todas las columnas. Todos se arrojaron a correr aplastándose y adelantándose los unos a los otros, e incluso se escucharon disparos, y el fuego de las baterías de infantería que disparaba sin saber a quién. Después de 4 horas, los mandos consiguieron apenas detener el tumulto que le había costado la vida a algunos hombres que habían sido aplastados y a uno que había sido abatido por un disparo. ¡Hostia! Vemos aquí que la lían de sobremanera por una broma que se hacen los unos a los otros, por unos que pasan gritando franceses, franceses, y como están todos realmente acojonados, dicen, oh no, vienen los franceses, y empiezan la desbandada. Y hacen un... no sé... se matan entre ellos, disparan al aire, todo por una broma, Pues si están locos estos del ejército ruso, ¿por qué hacen? El príncipe Andrei miraba con indiferente desprecio la interminable serie de carros, parcas, trenes de artillería y de nuevo carros y carros de todas las clases imaginables, adelantándose los unos a los otros y de 3 en 3, incluso de 4 en 4, invadiendo el sucio camino. De todas partes, hacia adelante y hacia atrás, hasta donde alcanzaba el oído, se escuchaban los crujidos de las ruedas, el estruendo de las telegas y de las cureñas. Que la telega es un carro de transporte de 4 ruedas, es lo que pone aquí en una nota a pie de página. De los cascos de los caballos, el restallar de los látigos, los gritos de arre, las maldiciones de los soldados, de los ordenanzas y de los oficiales. En los márgenes del camino se podían ver sin cesar caballos caídos desollados y sin desollar, carros rotos, al lado de los cuales se sentaban soldados solitarios esperando Dios sabe qué, soldados que se habían separado de su destacamento, que se dirigían en tropel a los pueblos cercanos o se llevaban de las aldeas gallinas, corderos, heno o sacos completamente llenos de algo. En las cuestas y en las pendientes la muchedumbre se hacía más compacta y se escuchaba un incesante griterío. Los soldados, cayendo de rodillas en el barro, sostenían con las manos los cañones y los carros, levantaban los chicotes, resbalaban las pezuñas, se rompían las riendas y los pechos reventaban de gritos.
Los oficiales que dirigían la marcha galopaban adelante y atrás en los carros. Sus voces se oían débilmente entre el rumor general, y en sus rostros podía verse que habían renunciado a la posibilidad de detener ese desorden. En este precioso párrafo que acabo de leer, vemos lo bien que escribe Tolstoy y cómo describe ese caos de la retirada, ¿no? El caos que el ejército ruso sufre en su retirada, el desorden, pues la agonía, las prisas, el no saber qué hacer, los carros rotos por aquí, los gritos por allá, los empujones. En un párrafo lo describe de manera excepcional y con una genialidad inhumana. He aquí el respetado ejército ortodoxo, pensó Volkonsky recordando las palabras de Bilibin. Deseando preguntar a alguna de esas personas dónde estaba el comandante en jefe, se acercó a un convoy. Hacia él venía un extraño coche de un solo caballo, construido evidentemente con los medios caseros de los soldados y que parecía una mezcla entre una télega, un cabriolé y una carretera. El coche lo conducía un soldado y dentro estaba sentada bajo la capota de cuero una mujer completamente envuelta en toquillas. El príncipe Andrei se acercó y ya le estaba preguntando al soldado cuando su atención se dirigió a los desesperados gritos de la mujer que estaba sentada en el coche. El oficial que conducía el convoy golpeaba al soldado que conducía este coche, porque había querido adelantarse a los demás, y el látigo caía sobre la capota. La mujer gritaba estridentemente. Al ver al príncipe Andrei se asomó desde debajo de la capota y agitando las delgadas manos que surgían por debajo de la toquilla tapizada, gritaba: Ayudante, señor ayudante, por amor de Dios, defiéndame. ¿Qué va a pasar? Soy la mujer del médico del séptimo regimiento de cazadores. No nos dejan pasar, nos hemos quedado rezagados y hemos perdido a los nuestros. Te haré papilla, da la vuelta, gritaba furioso el oficial al soldado. Da la vuelta con tu ramera. Señor ayudante, defiéndame. ¿Qué es esto? Gritaba la mujer del médico. Permita que pase este carro. ¿O es que no ve que hay una mujer? Dijo el príncipe Andrei acercándose al oficial. El oficial le miró y sin responderle se volvió de nuevo al soldado. Ni se te ocurra pasar. ¡Atrás! Le digo que les deje pasar, repitió de nuevo apretando los labios el príncipe Andrei. ¿Y tú quién eres? Se dirigió de pronto a él el oficial ebrio de cólera. ¿Tú quién eres? Tú, subrayó especialmente el tú. ¿Eres un mando o qué? Yo soy aquí el que manda y no tú. Tú, da la vuelta o te haré papilla. Era evidente que esta expresión le gustaba al oficial. Ha puesto bien en su sitio a ese ayudantito, se escuchó una voz atrás. El príncipe Andrei vio que el oficial se encontraba en ese instante de tal inmotivada ebriedad de furia en la que la gente no sabe lo que dice. Se dio cuenta de que su intervención a favor de la mujer del médico de la Kibitka podía servir para aquello que él temía más que nada en el mundo, lo que se llama ridículo, pero su instinto le decía otra cosa. No tuvo tiempo el oficial de decir las últimas palabras cuando el príncipe Andrei, con el rostro demudado por la cólera, se acercó a él y levantó la nagaika. La kibitka es un carruaje o trineo ruso cubierto y la nagaika es un látigo de cuero. Déjeles pasar. El oficial dejó caer los brazos y se apartó. Todo este desorden es culpa de estos miembros del Estado Mayor, gruñó él. Hágalo usted como sepa. El príncipe Andrei, apresuradamente sin levantar la mirada, se alejó de la mujer del médico que le llamaba Salvador y rememorando con repugnancia todos los detalles de esa humillante escena, siguió cabalgando hasta el pueblo en el que le habían dicho que se encontraba el comandante en jefe. Al llegar al pueblo se bajó del caballo y se acercó a la primera casa con la intención de descansar aunque solo fuera por un instante, de comer algo y de aclarar los ultrajantes pensamientos que le atormentaban. Son un montón de canallas y no un ejército, pensaba él acercándose a la ventana de la primera casa, donde una voz conocida le llamaba por su nombre. Miró. Por la pequeña ventana se asomaba el bello rostro de Nesvitsky. Nesvitsky, gesticulando con las manos, le llamaba. «Volkonsky, Volkonsky, ¿no me oyes? Ven deprisa», gritaba él. Al entrar en la casa, el príncipe Andrei vio a Nesvitsky y a otro ayudante. Ambos se dirigieron apresuradamente a él con preguntas sobre si tenía alguna información nueva. En sus rostros, conocidos para él, el príncipe Andrei advirtió la expresión de alarma e inquietud. Esa expresión se percibía particularmente en el rostro siempre risueño de Nesvitsky. ¿Dónde está el comandante en jefe?, preguntó Volkonsky. Aquí, en esta casa, respondió el ayudante. Bueno, ¿y qué? ¿Es verdad que se va a firmar la paz y la capitulación?, preguntó Nesvitsky. Eso os pregunto yo a vosotros. Yo no sé nada más, excepto lo que me ha costado llegar hasta aquí. ¿No sabes lo que nos ha pasado, hermano? Un desastre. Reconozco, hermano, que nos reímos de Mac. Y a nosotros nos está yendo aún peor, dijo Nesvitsky. Siéntate y bebe algo.
Ahora, príncipe, no encontrará ni carro ni nada, y su Piotr, Dios sabe dónde andará, dijo el otro ayudante. ¿Dónde está el cuartel general? ¿Se alojan en Snaim? Yo ya he empaquetado todo lo que necesito en 2 caballos, dijo Nesvitsky. Me han hecho fardos separados, para huir aún a través de los montes de Bohemia. La cosa está mal, amigo. ¿Qué te sucede? Seguro que estás enfermo. ¿Por qué tiemblas así? Preguntó Nesvitsky al advertir que el príncipe Andrei temblaba como si hubiera tocado una botella de Leyden. No es nada, respondió el príncipe Andrei. En ese instante había recordado el reciente conflicto con la mujer del médico y el oficial de aprovisionamiento. ¿Y qué hace aquí el comandante en jefe? Preguntó él. Yo no entiendo nada, dijo Nevitsky. Yo lo único que comprendo es que todo es vileza, vileza y vileza, dijo el príncipe Andrei, y salió hacia la casa en la que se encontraba el comandante en jefe. Tras pasar al lado del coche de Kutuzov, los agotados caballos del séquito y los cosacos que hablaban en voz alta entre sí, el príncipe Andrei entró en la casa. El propio Kutuzov, como le habían dicho al príncipe Andrei, se encontraba en la estancia con el príncipe Bagration y Weirwater. Madre mía con los nombres, macho. Este último era un general austriaco que le reemplazaba al asesinado Schmitz. En la habitación, el pequeño Kozlovsky estaba acuclillado ante un escribano. El escribano, apoyado en un tonel envuelto con las mangas del uniforme remangadas, escribía apresuradamente. El rostro de Kozlovsky reflejaba agotamiento. Era evidente que él tampoco había dormido, y estaba sombrío y preocupado, más que de costumbre. Miró al príncipe Andrei y ni siquiera le saludó con la cabeza. La segunda línea. ¿La ha escrito? Continuó él, dictando al escribano. Los granaderos de Kiev, los de Podolsk. No vayas tan rápido, excelencia, respondió el escribano, mirando irrespetuosamente y con enojo a Kozlovsky. A través de la puerta se podía oír en ese momento la voz animada e insatisfecha de Kutuzov, a la que interrumpía otra voz desconocida. En el sonido de estas voces, en la poca atención con la que le miraba Kozlovsky, en la falta de respeto del agotado escribano, en el mismo hecho de que el escribano y Kozlovsky estuvieran sentados tan cerca del comandante en jefe en el suelo alrededor de un tonel y que los cosacos que cuidaban de los caballos se rieran sonoramente bajo la ventana de la casa, el príncipe Andrei sintió que algo importante y lamentable había debido suceder. A pesar de ello, el príncipe Andrei preguntaba insistentemente a Kozlovsky. Enseguida, príncipe, dijo Kozlovsky, es la disposición de Bagration. ¿Y la capitulación? No hay ninguna capitulación. Se están haciendo todos los preparativos para la batalla. ¡Van a luchar! ¿Cómo? ¿Van a luchar estando tan jodidos? ¿Van a hacerlo? Si va a ser una masacre, el ejército francés les va a despedazar. Madre mía. El príncipe Andrei se dirigió hacia la puerta a través de la que se oían voces. Pero en el instante en el que quería abrir la puerta, las voces en la habitación cesaron. La puerta se abrió sola y Kutuzov apareció en el umbral. El príncipe Andrei estaba enfrente de Kutuzov, pero por la expresión del único ojo útil del comandante en jefe era evidente que los pensamientos y la preocupación le ocupaban de tal modo que incluso nublaban su vista. Miró de frente al rostro de su ayudante y no le reconoció. ¿Ya ha terminado?, le dijo a Kozlovsky. Un segundo, su excelencia. Bagration, de corta estatura, con un firme e inmóvil rostro de tipo oriental, delgado, aún joven, pasó tras el comandante en jefe. Tengo el honor de presentarme, repitió en voz bastante alta el príncipe Andrei, tendiéndole un sobre. Ah, ¿de Viena? Bien, después. Kutuzov salió con Bagration al porche. Bien, príncipe, adiós. Que Dios te acompañe. Llevas mi bendición para esta gran hazaña. El rostro de Kutuzov se enterneció inesperadamente, las lágrimas acudieron a sus ojos. Se atrajo hacia sí con la mano izquierda a Bagration y con la derecha, en la que llevaba un anillo, le bendijo y le presentó su rolliza mejilla para que se la besara, aunque en su lugar Bagration le besó en el cuello. Que Dios te acompañe, repitió Kutuzov, y se acercó a la carroza. Siéntate conmigo, le dijo a Volkonsky. Su excelencia, quisiera ser útil aquí. Permítame quedarme en el destacamento del príncipe Bagration. Siéntate, dijo Kutuzov, al advertir que Volkonsky tardaba. A mí también me hacen falta mis mejores oficiales. Se sentaron en la carroza y avanzaron unos minutos en silencio. Más adelante aún nos esperan muchas cosas, dijo con expresión de anciana perspicacia, como si adivinara lo que sucedía en el alma de Volkonsky. Si de entre su destacamento vuelve mañana una 10ª parte, daré gracias a Dios, añadió Kutuzov, como hablando consigo mismo. El príncipe Andrei miró a Kutuzov e involuntariamente le saltó a la vista, a medio arshin de su rostro, los limpios contornos de la cicatriz en la sien de Kutuzov, donde una bala en Izmailov le había atravesado la cabeza. Sí, él tiene derecho a hablar con esa tranquilidad de la muerte de esa gente, pensó Volkonsky. Arshin es una antigua medida rusa equivalente a 0,71 metros.
para los que lo necesiten saber. Por esa razón le pido que me envíe a ese destacamento, dijo él. Kutuzov no respondió. Parecía que ya se había olvidado de lo que le habían dicho e iba pensativo. 5 minutos después, meneándose rítmicamente sobre los blandos muelles de la carroza, Kutuzov se dirigió al príncipe Andrei. En su rostro no había ni rastro de agitación. Con fina burla le preguntó al príncipe Andrei sobre los detalles de su encuentro con el emperador y de las opiniones que había oído en la corte sobre la batalla de Krems. Era evidente que ya preveía todo lo que le contó su ayudante. Fin del capítulo 14. Y lo dejamos en el capítulo 15 para los siguientes directos. Si no tenéis nada que comentar, yo espero que os haya interesado tanto como a mí este directo. Esta lectura, ¿no? Este pasaje, estos capítulos donde pues seguimos observando la batalla y como magistralmente Tolstoy hace dos cosas. Refleja el caos y el desorden del ejército ruso y también refleja la ineptitud y la hipocresía de la alta sociedad rusa y de los generales y de los comandantes que forman el ejército ruso que pertenecen a esa alta sociedad. Refleja también una cosa muy importante, que es la falta de meritocracia en el ejército ruso, lo que lo debilita, ¿no? Y lo que hace que estén al mando aquellas personas menos preparadas para ello, ¿no? También refleja pues como muchas veces los propios soldados, el propio ejército ruso, las distintas partes del ejército se llevan mal entre ellas, se hacen bromas, chascarrillos, propagan rumores que provocan incluso que haya más desorden aún, ¿no? Entonces Tolstoy nos refleja perfectamente y magistralmente todo esto. Nada más que comentaros, os espero pues en nuevos directos para seguir con este maravilloso libro y nos vemos en siguientes vídeos, en siguientes directos. Muchas gracias por haberos pasado, espero que os encontréis estupendamente, espero que estéis bien, nos vemos, chao, chao.